La noche en que el hijo del dueño me vació una copa de vino Barolo sobre la camisa frente a 120 personas, yo no dije nada. No me moví hacia atrás. No levanté la voz. Solo lo miré fijo durante exactamente 3 segundos. Sentí el líquido caliente atravesar la tela blanca y pensé con una claridad que casi me sorprendió a mí mismo. Esto ya terminó para él, aunque todavía no lo sepa. La humillación pública tiene una física particular. Expande el tiempo. Hace que cada detalle se grabe con una precisión que el cerebro normalmente no aplica a los momentos ordinarios. Yo recuerdo el color exacto de su corbata esa noche. Recuerdo el sonido de la copa al quedar vacía. Recuerdo las 37 personas que miraron hacia otro lado en el mismo instante, con esa velocidad con que la gente aparta los ojos cuando no quiere ser testigo de algo que no puede ignorar. Y recuerdo, sobre todo, que ninguna de ellas sabía lo que yo sabía. Mi nombre es Sebastián Varga. Tengo 38 años, y durante 7 de ellos fui el director de estructuración financiera de Montera Group, un conglomerado familiar con operaciones en construcción, energía y desarrollo inmobiliario que facturaba cerca de 4.000 millones de dólares anuales. No era el nombre que aparecía en los comunicados. No tenía mi foto en el anuario corporativo ni me invitaban a hablar en los paneles sectoriales donde los ejecutivos de Montera proyectaban la imagen de la compañía. Pero era la mente detrás de cada operación que hacía posible que Montera Group siguiera teniendo un nombre que mencionar. Estructurar financieramente una empresa del tamaño de Montera no es contabilidad. Es arquitectura. Es construir la lógica invisible que conecta el capital con la ejecución, que convierte la deuda en apalancamiento y el riesgo en oportunidad antes de que nadie más haya terminado de leer el prospecto. Yo había diseñado 3 de las 5 emisiones de bonos más importantes de la historia de la compañía. Había negociado líneas de crédito con 12 bancos en 4 países. Había salvado una fusión que estaba a 48 horas de colapsar por un error de interpretación contractual que el equipo legal no había detectado, porque yo leí el contrato completo a las 2 de la madrugada y encontré la cláusula que nadie más había buscado. Ese tipo de trabajo no aparece en los titulares, pero es lo que determina si una empresa sobrevive o no a sus propias decisiones. Todo eso antes de que Rodrigo Montera Valdés cumpliera 30 años y decidiera que ya era momento de demostrar que él también podía dirigir algo. Rodrigo era el hijo mayor del fundador, Ernesto Montera. Y era exactamente el tipo de heredero que las empresas familiares producen cuando la riqueza supera con creces a la disciplina. Inteligente en la superficie, impaciente en el fondo y absolutamente incapaz de distinguir entre el respeto que se le tenía a su apellido y el respeto que él mismo había construido. Llegó a la dirección ejecutiva con el mandato explícito de modernizar la estructura corporativa, lo que en la práctica significaba reorganizar todo lo que funcionaba para que pareciera que el mérito del funcionamiento era suyo. Yo era demasiado bueno en lo que hacía para ser cómodo bajo ese tipo de liderazgo. Las personas que llegan a dirigir sin haber construido nada propio tienen un instinto particular hacia quienes sí han construido. No es odio. Es algo más parecido al malestar que genera la existencia de una referencia de comparación que no pueden controlar. Yo no existía como amenaza política. No quería el cargo de Rodrigo ni me interesaban las dinámicas de poder familiar. Pero mi sola presencia, haciendo bien lo que hacía, con la historia de resultados que tenía detrás, era un recordatorio constante de que la competencia no se hereda. Los primeros meses fueron de una tensión educada, el tipo que existe cuando alguien en posición de poder no sabe exactamente cómo eliminar a quien necesita, pero no quiere. Rodrigo comenzó a citarme a reuniones donde mis análisis eran presentados por otros como si fueran propios. Empezó a pedir que todos los reportes pasaran por su asistente antes de llegar a su escritorio, creando un filtro que diluía la información técnica hasta hacerla irreconocible. En 2 ocasiones, rechazó estructuraciones que yo había desarrollado durante semanas, sin explicación técnica, simplemente porque venían de mí. Y en una reunión con los financiadores del Banco Atlántico, me interrumpió 3 veces en 10 minutos para reencuadrar lo que yo estaba explicando con palabras que decían menos, pero sonaban más seguras. Documenté todo,
No por instinto de supervivencia, sino porque documentar es la forma en que yo proceso el mundo. La documentación no es defensa, es comprensión. Y cuando comprendes con precisión lo que está ocurriendo a tu alrededor, tienes algo que muy poca gente tiene en los entornos corporativos: claridad sin distorsión emocional. La cena de gala de aniversario de Montera Group era un evento anual que reunía a los principales socios, financiadores e inversores de la compañía. 120 personas en el salón principal del Hotel Castellán, la clase de evento donde cada detalle comunica algo sobre el estado de salud de una organización. ¿Quién está en qué mesa? ¿Quién saluda a quién primero? ¿Qué conversaciones ocurren en los márgenes mientras el discurso oficial se pronuncia en el centro? Yo había asistido durante 6 años consecutivos en representación del área financiera. Conocía la gramática social de ese evento tan bien como conocía la estructura de un contrato de deuda. Esa noche, Rodrigo llevaba 3 copas de vino encima y una semana de malas noticias en los mercados que él había ignorado cuando yo se las presenté con tiempo suficiente para actuar. Lo había visto en 2 momentos distintos durante la velada, con esa tensión específica de alguien que está procesando información que no le gusta y que no tiene herramientas técnicas para refutar. Me había evitado durante la primera hora con la maestría discreta de quien sabe que una conversación puede convertirse en un terreno que no controla. Estaba parado junto al grupo de financiadores del Banco Atlántico cuando me acerqué para saludar como correspondía. Me miró con esa expresión específica que tienen las personas que han decidido que alguien les molesta, pero no han encontrado todavía la forma correcta de expresarlo. Y entonces, con un movimiento que pretendió ser accidental, pero que tenía demasiada deliberación en la muñeca para hacerlo, volcó su copa de Barolo directamente sobre mi pecho. El silencio que siguió duró menos de 2 segundos. Luego vino la conversación de relleno, las servilletas ofrecidas, las disculpas a medias que él pronunció con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo tomé la servilleta que me extendió el mesero, me limpié lo que se podía limpiar. Y lo miré durante esos 3 segundos que mencioné antes. No con ira, con algo más frío, con la certeza de alguien que acaba de recibir exactamente la información que necesitaba, porque ese gesto, ese movimiento de muñeca frente a los financiadores del Banco Atlántico, era la confirmación de algo que yo había estado observando durante meses sin tener todavía la pieza final. Rodrigo no me temía por lo que yo pudiera hacer, me temía por lo que yo ya sabía. Y las personas que sienten ese tipo de miedo eventualmente hacen algo que los revela. Solo hay que tener la paciencia de esperar el momento. Esa noche llegué a mi apartamento, me cambié de ropa, me serví agua y abrí el archivo que llevaba construyendo durante 4 meses. No era un archivo de quejas, era un análisis. Una reconstrucción detallada con fechas, cifras y documentación de respaldo de cada decisión financiera que Rodrigo había tomado o bloqueado desde que asumió la dirección ejecutiva y del impacto real, medible y verificable que esas decisiones habían tenido o estaban por tener sobre el valor de la compañía. Era un documento de 42 páginas, con notas al pie. Porque si vas a decir la verdad, debes decirla de manera que no se pueda deshacer. Lo que había construido no era un alegato emocional, era una autopsia financiera de 18 meses de gestión. La emisión de bonos que Rodrigo había forzado fuera del calendario óptimo, generando un costo de financiamiento 1,5 puntos por encima del que yo había proyectado como alcanzable. El proyecto inmobiliario en la zona norte, que había aprobado sin el estudio de suelos que yo solicité 3 veces por escrito, y que ahora enfrentaba una paralización regulatoria que costaba aproximadamente $8 millones al mes en capital inmovilizado. La línea de crédito con el Banco Meridional, que él había renegociado unilateralmente, obteniendo condiciones inferiores a las que yo tenía acordadas en principio, y cuya diferencia acumulada en el horizonte de 5 años representaba una pérdida de valor presente neto cercana a los 90 millones. Cada número tenía fuente, cada proyección tenía metodología, cada advertencia ignorada tenía el correo electrónico correspondiente donde yo la había formulado, con fecha, hora y acuse de lectura.
Pasé 4 horas revisando el documento esa noche. No para añadir ira, para quitarla. Quería que cada página fuera tan fría y tan verificable como un estado de resultados auditado. Quería que quien lo leyera llegara a las conclusiones solo, sin que yo tuviera que guiarlo. La diferencia entre un análisis y un ataque es exactamente esa. El análisis presenta los hechos y deja que el lector haga el trabajo. El ataque presenta las conclusiones y pide que el lector las acepte. Yo no necesitaba que nadie aceptara nada. Solo necesitaba que alguien con autoridad y sin conflicto de interés leyera los números. Lo envié a las 6:17 de la mañana, no al directorio completo, no a los medios, no a ningún lugar que pudiera parecer un acto de vendetta. Lo envié al Comité de Auditoría Independiente de Montera Group. 3 personas externas al grupo familiar, nombradas por los accionistas minoritarios institucionales precisamente para este tipo de situaciones. Con copia al representante del Fondo de Pensiones noruego, que tenía el 12% del capital flotante y que llevaba 2 trimestres haciendo preguntas incómodas sobre la gestión. El asunto del correo era simplemente análisis de impacto financiero. Gestión ejecutiva 2022-2024. Para consideración del comité. Sin drama, sin acusaciones. Solo 42 páginas de realidad bien ordenada. Luego me fui a dormir. A las 9:40 de la mañana, Rodrigo me llamó. No respondí. A las 10:12, Lorena Vázquez, la directora de Recursos Humanos, me escribió para pedirme que pasara por su oficina a la brevedad posible. A las 10:41, el número privado de Ernesto Montera apareció en mi pantalla. Respondí esa. La voz de Ernesto Montera tenía esa textura específica de los hombres que han construido cosas grandes y que saben, con una certeza que viene de décadas, cuando algo se está desmoronando. No era la voz de alguien enojado. Era la voz de alguien que estaba procesando información a gran velocidad y que todavía no había terminado de llegar a todas las conclusiones. Había algo en ella que yo no le había escuchado antes en 7 años. Una especie de peso que no era rabia, sino algo más parecido al reconocimiento de una verdad que prefería no haber tenido que escuchar. Sebastián, necesito que vengas a la oficina. No era una invitación. Llegué al edificio central de Montera a las 11:20. El lobby tenía esa atmósfera específica de los días en que algo importante ha ocurrido, pero nadie lo ha anunciado todavía. Las conversaciones más cortas de lo normal, los pasos más rápidos, los ojos que evitan ciertos puntos del espacio. La recepcionista me saludó con una sonrisa que era 3 grados más formal que de costumbre. El asistente de Rodrigo me vio cruzar el lobby y desvió la mirada con una velocidad que decía más que cualquier conversación. Subí directamente al piso 16. La sala de juntas de la presidencia tenía las persianas bajas, lo que en Montera era señal de que la reunión era de las que no debían ser visibles desde el corredor de vidrio. Ernesto estaba de pie junto a la ventana. Rodrigo estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, con esa postura de alguien que ha sido colocado en su lugar y que todavía no ha decidido cómo reaccionar ante eso. Había 2 personas más. Alberto Ferri, el presidente del Comité de Auditoría, y una mujer que reconocí como asesora legal externa del grupo. Nadie habló durante los primeros 10 segundos después de que entré. Ese silencio también tenía una gramática. Me senté sin esperar que me lo pidieran. Ernesto habló primero. No a mí, a Rodrigo. Le preguntó si había leído el documento. Rodrigo dijo que sí. Ernesto le preguntó si tenía alguna refutación técnica a las cifras presentadas. Rodrigo dijo que el documento era tendencioso. Ernesto le preguntó cuál cifra específica era incorrecta. Silencio. Alberto Ferri tomó la palabra entonces. El comité había convocado una revisión de urgencia para esa misma tarde. El Fondo Noruego había solicitado formalmente una llamada con el directorio para el día siguiente. Y los 2 fondos de inversión locales que juntos representaban otro 9% del capital habían hecho llegar, a través de sus representantes, una solicitud de explicaciones sobre las decisiones de gestión documentadas en el análisis. En menos de 4 horas,
El documento había generado una respuesta institucional que Rodrigo no podía desactivar con un gesto de la mano. Ernesto Montera me miró durante un momento largo. Era la mirada de alguien que está recalibrando varias cosas al mismo tiempo. La mirada de un padre que acaba de leer, en 42 páginas con notas al pie, el costo medible de una decisión que tomó con el corazón. «¿Por qué no me lo trajiste a mí primero?», preguntó. «Porque usted es su padre», respondí, «y porque el canal correcto para este tipo de información es el Comité de Auditoría. Así lo establece el Estatuto Corporativo que usted mismo aprobó en 2019. Otra pausa. Rodrigo intervino entonces con la voz levemente elevada de alguien que está intentando recuperar territorio que sabe perdido. «Esto es una traición. Sebastián lleva meses construyendo esto para hacerme quedar mal». Lo miré con la misma calma con que lo había mirado la noche anterior, con la copa de Barolo todavía empapando mi camisa. «Llevo meses documentando decisiones financieras y sus consecuencias verificables», dije. «Si eso lo hace quedar mal, la causa no es la documentación». La asesora legal carraspeó suavemente. Alberto Ferri revisó algo en su tableta. Ernesto Montera se volvió hacia la ventana. La reunión terminó 20 minutos después sin que se tomara ninguna decisión formal. Pero las decisiones formales, en los entornos corporativos, casi nunca se toman en las reuniones donde el conflicto está presente. Se toman después, en conversaciones más pequeñas, cuando las personas con autoridad real han terminado de procesar lo que escucharon. Salí del edificio a la 1:15 de la tarde. Caminé 3 cuadras hasta una cafetería que frecuentaba, pedí un cortado y me senté junto a la ventana. No sentí triunfo, no sentí alivio. Sentí algo más parecido a la ecuanimidad de una persona que ha hecho exactamente lo que tenía que hacer de la única manera en que tenía sentido hacerlo. Hay una diferencia entre actuar con intención de dañar y actuar con obligación de informar. Yo conocía esa diferencia con precisión. Y esa precisión era lo que me permitía sentarme en esa cafetería, con el cortado en la mano, sin que ninguna parte de mí tuviera necesidad de justificar nada. El proceso que siguió tomó 11 días. El comité de auditoría completó su revisión independiente en 6. Sus conclusiones validaron el análisis en todos los puntos materiales y añadieron 3 observaciones adicionales que yo no había incluido porque no tenía acceso directo a esa documentación. El Fondo Noruego emitió una carta formal al directorio expresando preocupación por la gestión ejecutiva y solicitando un plan de acción con plazos concretos. Los 2 fondos de inversión locales se sumaron con una comunicación conjunta que en el lenguaje diplomático de los inversores institucionales equivalía a un ultimátum. No era un ultimátum ruidoso ni amenazante. Era peor, era frío, preciso y completamente respaldado por los números que yo había presentado. El tipo de documento que no deja espacio para la narrativa porque los hechos lo ocupan todo. El día 7, Rodrigo Montera Valdés presentó su renuncia como director ejecutivo. El comunicado oficial habló de decisión personal y nuevos proyectos. Nadie en el sector financiero que conocía la historia leyó eso con cara seria. Las renuncias voluntarias que ocurren exactamente cuando el comité de auditoría está en plena revisión tienen una autoría que no necesita firma. El día 9, Ernesto Montera me llamó nuevamente. Esta vez su voz tenía una textura diferente, más cansada, más directa. La voz de alguien que ha terminado de procesar algo doloroso y que está operando desde el otro lado de ese proceso. Ya no había en ella nada parecido a la velocidad de los primeros días. Era la voz de un hombre que había llegado a una conclusión y que estaba listo para actuar a partir de ella. Sebastián, el directorio quiere ofrecerte la dirección ejecutiva interina mientras se define la estructura de transición. Escuché la frase completa antes de responder. Agradezco la consideración, dije. Pero necesito que entendamos algunas cosas antes de que yo acepte cualquier posición. Hubo una pausa breve. Te escucho. Primero, autonomía operativa real. Las decisiones de estructuración financiera no pueden pasar por un filtro político interno. Segundo,
El equipo que yo seleccione para el área financiera debe ser aprobado por criterios técnicos, no por proximidad familiar. Tercero, el análisis que presenté al comité de auditoría debe ser incorporado formalmente al expediente de gestión de la compañía, con todas sus implicaciones para los registros históricos. Otro silencio. Más largo. Eso último va a ser incómodo para la familia. Lo sé, dije. Por eso es la condición más importante. No porque quiera incomodar a nadie, sino porque un expediente de gestión que no refleja lo que realmente ocurrió no protege a la compañía. La protege la verdad documentada, no la versión que resulta más cómoda. Ernesto Montera tardó 48 horas en volver a llamarme. Cuando lo hizo, aceptó las 3 condiciones sin modificaciones. No hubo negociación, no hubo contraoferta. Solo una aceptación directa que, por sí misma, decía más que cualquier discurso sobre lo que había aprendido en esos 11 días. Volví al edificio el lunes siguiente. No por el lobby principal con sus mármoles y su recepcionista de sonrisa calibrada. Entré por el acceso directo al piso 16, el que usan las personas con autorización de nivel ejecutivo. El mismo piso donde 9 días antes había escuchado a Rodrigo decir que lo que yo había hecho era una traición. El pasillo estaba en silencio a esa hora. Las oficinas todavía vacías, las luces de emergencia encendidas, el edificio en ese estado específico de los lugares de trabajo antes de que lleguen las personas que los hacen funcionar. Me detuve un momento antes de abrir la puerta de mi oficina. No por sentimentalismo, solo porque ese segundo de pausa es, para mí, la forma de pasar de un estado a otro con claridad. Mi oficina tenía el mismo escritorio de siempre, los mismos 3 monitores, la misma vista hacia el cruce de las avenidas principales. Alguien había dejado sobre la mesa un informe de situación financiera actualizado. Lo abrí, lo leí completo antes de hacer ninguna llamada. Había trabajo que hacer, mucho. Las decisiones de los últimos 18 meses habían dejado un mapa de daños que iba a tomar tiempo y precisión para reparar. Pero los daños reparables son exactamente eso, reparables. Lo que no se puede reparar con facilidad es la confianza de los inversores institucionales una vez que se pierde, y eso era exactamente lo que la gestión de Rodrigo había comenzado a erosionar. Reconstruir esa confianza requería hacer exactamente lo que se dice que se va a hacer, en los plazos que se dijo, con los resultados que se proyectaron. El primer lunes, como director interino, convoqué una reunión con el equipo financiero completo a las 8 de la mañana. 17 personas alrededor de la mesa, algunas con expresiones de alivio apenas disimulado, otras con la cautela de quienes todavía no terminaban de entender qué había cambiado y qué seguía igual. Les dije lo que íbamos a hacer, no en términos generales, ni con el lenguaje aspiracional de los discursos de liderazgo, con cifras concretas, plazos específicos y criterios de éxito medibles. Les dije cuáles eran los 3 problemas más urgentes y por qué los estábamos abordando en ese orden. Les pregunté cuáles eran los obstáculos que habían enfrentado en los últimos meses que no habían podido escalar porque el canal no era seguro. Hubo un momento de silencio al final de esa última pregunta, y luego comenzaron a hablar. Tardamos 4 horas en esa primera reunión. Salí de ella con una lista de 19 problemas que el equipo había identificado y que nunca habían llegado a ninguna decisión porque la estructura de reporte lo hacía imposible. 19 problemas que existían, que tenían solución técnica conocida y que simplemente habían quedado flotando en el espacio entre quién sabía y quién tenía autoridad para actuar. Esa brecha, la que existe entre el conocimiento y la autoridad, es la que destruye más valor en las organizaciones que cualquier error de estrategia, y es también la más difícil de ver desde arriba, porque las personas que están debajo raramente tienen un canal seguro para señalarla. Durante las semanas siguientes, el proceso fue metódico y sin espectáculo. Renegociamos la línea de crédito con el Banco Meridional, recuperando condiciones cercanas a las que yo había proyectado originalmente. Iniciamos el proceso de resolución de la paralización regulatoria en el Proyecto Norte,
con la contratación del estudio de suelos que debió haberse hecho al principio. Presentamos al Fondo Noruego y a los fondos locales un plan de 12 meses con compromisos concretos de mejora en los indicadores de gobernanza que habían sido señalados. El Fondo Noruego respondió con una carta que, en el lenguaje de los inversores institucionales, equivalía a un voto de confianza cauteloso. Era suficiente para empezar. El impacto total de los 18 meses de decisiones de Rodrigo sobre el valor de la compañía fue calculado formalmente por el Comité de Auditoría en su informe final. La cifra que circuló internamente y que eventualmente llegó a algunos medios especializados sin atribución oficial era de aproximadamente 2.100 millones de dólares en valor destruido o diferido, considerando el costo de oportunidad de las operaciones mal ejecutadas, el capital inmovilizado en proyectos paralizados, el costo adicional de financiamiento por las condiciones subóptimas negociadas y la erosión del múltiplo de valoración por la pérdida de confianza de los inversores institucionales. 2.100 millones de dólares. No porque alguien hubiera robado nada, no porque hubiera una intención de daño, sino porque alguien que no estaba listo para tomar decisiones de esa escala, tomó decisiones de esa escala, e ignoró sistemáticamente a las personas que sí entendían las consecuencias. Eso es todo. No hace falta maldad para destruir valor. Basta con la combinación específica de autoridad sin competencia e impermeabilidad a la información. Ernesto Montera nunca habló públicamente sobre lo ocurrido. En la única conversación privada que tuvimos sobre el tema, semanas después de que todo se había asentado, me dijo algo que guardé porque tenía el peso de una cosa aprendida a un costo demasiado alto. Me lo dijo de pie, junto a la misma ventana donde había estado durante la reunión del piso 16, sin rodeos, con la voz de alguien que ya no tiene energía para los eufemismos. Me dijo, quise darle a mi hijo algo que él no había ganado todavía, y en el intento le quité la posibilidad de ganárselo. No respondí. No había nada que agregar a eso. Era una frase que contenía su propia completitud, el tipo de cosa que una persona dice cuando ha terminado de procesar algo y ya no necesita que el otro hable. La escuché, asentí una vez. Y seguimos adelante, porque eso es lo que hacen las personas que trabajan sobre la realidad en lugar de sobre lo que desearían que fuera la realidad. La copa de vino había costado exactamente lo que costó. No más, no menos. Esa es la física de las cosas cuando se les deja seguir su curso natural. No hay manera de inflar el resultado ni de reducirlo. Los números son lo que son. Las consecuencias llegan con la puntualidad específica de lo que no tiene ninguna razón para retrasarse. Hay una pregunta que la gente suele hacer cuando conoce esta historia. ¿Cuándo decidiste hacer lo que hiciste? ¿Fue esa noche, con el vino en la camisa? ¿Fue antes? La respuesta honesta es que no hubo una decisión de ese tipo. El documento existía porque yo había estado documentando durante meses, no para usarlo contra nadie, sino porque documentar es mi forma de entender y de proteger el trabajo que hago. Lo que cambió esa noche no fue mi decisión de actuar. Lo que cambió fue mi claridad sobre el hecho de que seguir guardando esa información era ya, en sí mismo, una decisión con consecuencias. Guardar información crítica sobre el estado de una empresa que gestiona el capital de terceros, cuando tienes acceso a esa información y un canal institucional adecuado para transmitirla, no es neutralidad, es omisión. Y la omisión tiene consecuencias igual de reales que la acción, aunque sean más difíciles de ver en el momento. Y yo no vine a ser omisivo. Vine a estructurar bien las cosas, y cuando las cosas no están bien estructuradas, la primera responsabilidad de alguien en mi posición es decirlo con precisión, en el canal correcto, con la evidencia que respalde cada afirmación. Eso es lo que hice. El resto lo hizo la realidad sola. Ahora, sentado en el mismo escritorio, con los mismos 3 monitores y la misma vista hacia el cruce de las avenidas, a veces pienso en esa noche en el Hotel Castellán, en el sonido de la copa, en el silencio que siguió, en las 37 personas que miraron hacia otro lado, y pienso que la diferencia entre ese momento y este no fue ningún golpe de suerte, ni ninguna venganza ejecutada con precisión de relojero.
Fue simplemente que yo tenía razón en lo que decía y lo tenía documentado, y lo puse en el lugar donde alguien con autoridad y sin conflicto de interés podía evaluarlo con la frialdad que esos documentos merecían. La verdad no necesita ser dramática. Solo necesita estar ordenada, y cuando lo está, se sostiene sola.